Expertos en Israel recomendarían una cuarta dosis de la vacuna contra COVID-19. En un comunicado oficial, en estos últimos días, Israel estaría indicando la aprobación de la cuarta dosis. Este martes 21 de diciembre, un comité de expertos se habría reunido y habrían indicado la necesidad de la utilización de la cuarta dosis contra la vacuna 19, ya reportándose en base a ello el primer paciente fallecido por variante Ómicron. ¿Qué significa utilizar una cuarta dosis? ¿Cuáles son las indicaciones que están dando los expertos en Israel para dar esta indicación? En este video vamos a hablar sobre ello y lo más importante, vamos a brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a hablar sobre una noticia importante en donde un comité de expertos se habrían reunido este martes 21 de diciembre y habrían aprobado la utilización de la cuarta dosis de la vacuna contra COVID-19. ¿En qué consiste ello? En este video vamos a hablar sobre este tema bastante importante. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, hoy en día es muy importante que sobre todo los diferentes países están viendo la manera para poder hacerle frente al avance de la variante Ómicron. Tomemos en cuenta que ya Israel y Estados Unidos habrían registrado sus primeros pacientes fallecidos por variante Ómicron, y esta situación es bastante delicada. Ya Reino Unido también confirmaría por su parte 12 personas fallecidas y más de 104 pacientes hospitalizados en relación a la variante Ómicron. Este martes 21 de diciembre se habrían reunido un comité de expertos en Israel y habrían dado una recomendación a tomar en cuenta: una cuarta dosis de la vacuna contra COVID-19, tomando en cuenta que la vacuna que se utiliza en Israel es la vacuna Pfizer. Mientras el resto del mundo científico insiste en la necesidad de una dosis de refuerzo o tercera dosis para aumentar la protección, Israel ya se prepara para administrar una cuarta inyección a la población. La indicación que darían los expertos sería bastante específica. El panel de expertos del gobierno de Israel ha recomendado aplicar la cuarta dosis a pacientes mayores de 60 años y miembros del personal sanitario. Es muy importante tomar en cuenta de que este martes Israel habría reportado también su primer fallecido por Ómicron y sobre todo confirmado más de 341 casos de la variante Ómicron en su población. De esta manera, Israel se va sumando a iniciativas que ya van indicando la utilización de una cuarta dosis. La indicación se daría a personas mayores de 60 años y que tengan alguna comorbilidad. ¿Qué otra recomendación darían con respecto a la cuarta dosis y cuándo se administraría? El comité de expertos habrían indicado que la cuarta dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech se daría en personas mayores de 60 años, personal sanitario y pacientes con inmunocompromiso, por lo menos 4 meses después de recibir la tercera dosis. Entonces, la recomendación actual que estaría dando Israel sería colocar una cuarta dosis. La población en este momento objetivo, mayores de 60 años, personas con inmunodepresión o personas que tienen algún tipo de condición que baje las defensas. Estas personas recibirían la dosis de refuerzo, que es la cuarta dosis, mínimo 4 meses después de recibir la tercera dosis. Situación que muchos países pueden tomar como una exageración, pero debemos entender que la variante Ómicron sigue avanzando y va a llevar lamentablemente a un colapso sanitario. Ya países como Reino Unido, Estados Unidos y España están viviendo cómo avanza esta variante y puede causar problemas que pueden conllevar a la muerte del paciente. Es por eso importante que Israel estaría tomando una decisión adelantándose a los hechos, conociendo que la situación se va a empeorar
Israel ya está tomando las previsiones del caso y de esta manera está dando la indicación de colocar una cuarta dosis de la vacuna. ¿Cuándo se daría esta cuarta dosis? Se daría a los 4 meses de haber sido administrada la tercera dosis. Estos datos son muy importantes porque ya Israel hablaría sobre la defensa de que nos va a dar la dosis de refuerzo, la cual podría ser no mayor de 4 meses, por lo cual va a requerir una dosis de refuerzo extra, que sería la cuarta dosis. Nosotros tenemos que tomar en cuenta la situación que se va a venir en los siguientes días. La variante Omicron va a seguir avanzando y las personas vacunadas con 2 dosis no le harán frente. Las personas vacunadas con 3 dosis tendrán alguna utilidad, pero ya se está hablando de una cuarta dosis. Situación que busca disminuir el riesgo en esta población vulnerable. Los ciudadanos de Israel fueron los primeros en recibir la tercera dosis de la vacuna contra COVID-19, antes de otras partes del mundo, y hoy en día también seguirían siendo pioneros al indicar la cuarta dosis. Según investigadores de Israel, se mencionaría que la vacuna es muy segura, así que tener una cuarta dosis en términos de efectos secundarios es algo muy mínimo. Ello lo mencionó el profesor Nadav Davidovich, director de la Escuela de Salud Pública en la Universidad de Ben Gurion en Israel. Muy importante el dato, una dosis de refuerzo no causaría mayor daño o efecto adverso, situación que debemos nosotros tomar en cuenta. Asimismo, los expertos han indicado de que la evidencia a favor de la cuarta dosis aún no ha sido publicada y que muy pronto estarán reportando la información de esta cuarta dosis. Una situación que se tiene que tomar en cuenta y sobre todo evaluar la manera de proteger a las personas contra este virus. De esta manera vamos a evitar la mortalidad y sobre todo ayudar a las personas que puedan recuperarse. 4 dosis de la vacuna contra COVID-19 ya es una situación que se está hablando en Israel. Es muy importante tener en cuenta cuál va a ser la evolución de los casos y sobre todo ver cuál es la utilidad de este procedimiento. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una noticia importante. Este martes 21 de diciembre, comité de expertos en Israel se habían reunido para aprobar la cuarta dosis. Israel ha sido uno de los pioneros y de los primeros países en que ha indicado la primera dosis. Sin embargo, hoy en día estaría dando un paso más al aprobar la cuarta dosis para evitar que personas mayores de 60 años o personas con inmunosupresión puedan terminar con una situación bastante difícil. El objetivo es proteger a las personas. Israel está tomando decisiones en pro de ayudar a que las personas no terminen mal. Es muy importante no bajar la guardia, conocer las investigaciones y sobre todo tener en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.